Hoy abrimos el libro de Devarim y en medio de las luchas internas, correcciones y revelaciones que ya hemos atravesado, Moshe aquí nos invita a preguntarnos cómo aprender del camino ya recorrido, unirnos como hermanos y merecer que el Creador luche por nosotros. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este espacio donde la Torah cobra vida en nosotros a través de la sabiduría de la Kabbalah y estamos muy felices y muy agradecidos con el Creador porque nos brinda una vez más esta gran oportunidad de conexión y queremos agradecerles también a todos ustedes que nos han acompañado con sus preguntas, con sus comentarios a lo largo de este programa y hoy que estamos abriendo el último libro de la Torá de Barín y descubriendo cada vez más esta luz en nuestro interior. Así que como en cada porción los animamos a seguir enviando sus preguntas y aportes porque todo lo que surge en el estudio nos ayuda a clarificar más este camino. Y con esta alegría comencemos respondiendo algunas preguntas que surgieron de la porción anterior y luego entraremos en la porción de hoy, junto con nuestro instructor de Kabbalah, Eran. Eran, bienvenido. Hola Luisa, bienvenidos a todos a este nuevo programa. Comencemos con el segmento de preguntas y respuestas. Y para recordar la porción pasada, Matot y Masei, vimos que la venganza contra Midian representa la corrección de esos deseos muy sutiles que obstaculizan nuestro camino espiritual. También vimos cómo cualificar nuestros kelim y cómo esos viajes del desierto representan esos cambios internos hacia la tierra de Israel. Y tenemos una pregunta de un seguidor desde México. Él nos dice, si la Torah solo habla de la interioridad y de nosotros mismos, y Moshe sí existió también en este mundo, ¿quiere decir que sí mataron físicamente a niños y mujeres? ¿Y por qué Moshe, siendo más cercano al Eterno, al otorgamiento y al amor al prójimo, ordenó eso en este mundo? Primero nosotros tenemos que entender que cada cosa que leemos en la Torá habla de las raíces espirituales. Y esas raíces, una vez al menos, tienen que tocar lo que es la rama de lo que nosotros conocemos nuestro mundo. Eso con respecto a lo que nos cuenta la Torá. Con respecto a lo otro que preguntas, nosotros no podemos juzgar el pasado de acuerdo a cómo nosotros entendemos con nuestro punto de vista y empezar a hacer un juicio de valor sobre el pasado. Esto es algo como muy típico de nuestra época. Nosotros miramos a la época de la esclavitud y lo evaluamos según nuestros valores. O todo tipo de cosas que en la humanidad se hizo en el pasado y lo condenamos y valoramos según nuestros valores y nuestro estado actual de desarrollo. Y eso no, primero no corresponde y segundo, eh, nuestro programa no se ocupa de lo que es la historia. Nosotros nos ocupamos justamente de tomar las raíces espirituales y llevar esta guerra a nuestro interior, llevar estas fuerzas a un cambio interior, que ese es el propósito de la Torah, que nosotros alcancemos al Creador. Y para alcanzar al Creador tenemos que pasar por todas estas clarificaciones internas. Por lo tanto, con respecto al pasado de la historia, no es este programa el que te puede dar la respuesta a eso. Y una última pregunta de Magdalena Renza. Ella nos dice, ¿los deseos de lograr una vida menos restringida en la economía pueden ser considerados como deseos que se deben corregir? Cada persona en el camino espiritual tiene que definirse a sí misma lo que es para ella necesario y lo que es un lujo. Y en esto nadie te puede dictar qué es un lujo para vos y qué es algo necesario. Cada persona tiene que definir qué es lo que necesita. Y eh, según eso, manejarse. Y acá no hay un asunto de deseos que deben corregirse, porque si es algo que vos necesitas realmente, es, es tu nivel mínimo necesario y no hay un asunto de corrección en eso. Ahora, si vos vas a empezar a ponerte como propósito obtener lujos, eso te va a
te va a ocupar un lugar en tu vida, de tu tiempo y de tu esfuerzo. Y eso va a tomar una prioridad por encima eh, de tu deseo espiritual y va a ocupar parte de ese lugar. Entonces ahí cada uno tiene que hacer esa cuenta de hasta dónde uno necesita y hasta dónde eso es un lujo para uno. Vamos a empezar con la porción de Devarim. Esta porción comienza con un largo discurso de Moshe que se extiende a lo largo de todo el libro. O sea, en él aparecen como repeticiones y recuerdos de todas las situaciones que fueron ocurriendo hasta aquí. Pero, ¿por qué es necesario volver otra vez sobre lo mismo? ¿Y qué nosotros podemos aprender esto para nuestro desarrollo espiritual nuestro aquí y ahora? Moshe fue llamado el más grande de los profetas. Es alguien que hablaba con el Creador. ¿Y cuál es la cualidad que lo hizo a él tan especial? ¿Acaso existe también dentro de nosotros algo de Moshe? Y si es así, ¿cómo nosotros podemos encontrar esa fuerza y permitirle que nos guíe también? Os- Moshe también dice, escuchen entre sus hermanos y juzguen con justicia. Los cabalistas encuentran en estas palabras una clave como para endulzar los dinim, es decir, detener los acontecimientos difíciles antes de que ocurran. Veremos cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida. Y finalmente Moshe recuerda las guerras que atravesaron los hijos de Israel y le dice a Josué que no tema, porque el Creador luchará por ellos. ¿Cómo se alcanza un respaldo así de la fuerza superior? ¿Y cómo nosotros podemos sentir ese apoyo en nuestras propias luchas de hoy en día? Recordemos, y cuando estudiamos la porción semanal según la sabiduría de la Kabbalah, no leemos solo relatos del pasado como explica el Zohar. La persona es un mundo pequeño, por eso, otra vez, cada personaje, cada situación, en realidad es una fuerza que está dentro nuestro. Representan todos los elementos de la Torá, fuerzas internas que nosotros al aprender esto podemos empezar a detectarlas y entender cuáles son los pasos que nosotros tenemos que hacer. Esto es una guía para nosotros para poder comprender nuestro desarrollo espiritual y avanzar por el camino de la luz, que es esa luz la que nos corrige y la que nos acerca al propósito de la creación. Vamos con la cita número uno. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en Arabá, frente al Suf, entre Parán y Tofel, y Labán y Hatzerot, y Dizaav, al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab. Comenzó Moshe a explicar esta Torá diciendo. Bueno, en esta porción abrimos el libro de Dvarim, que es en gran parte un discurso de Moshe al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra. En sus palabras, Moshe vuelve sobre cosas que ya fueron dichas y recuerda acontecimientos que ya ocurrieron. Pero ¿por qué repetir lo que ya pasó? ¿No sería mejor mirar hacia adelante? Digamos, ¿cuál es el propósito de todo este discurso y por qué los resúmenes y esta recapitulación es tan importante? Antes que respondamos sobre esto, primero entendamos a quién le está hablando Moshe, porque a simple vista podemos decir que, bueno, está hablando al pueblo que está frente a él. Pero veamos lo que explica uno de los grandes cabalistas de la época del hasidismo en la cita número 2. No, no habló solamente a aquella generación, sino también a todas las generaciones y a todas las almas que habrán de existir hasta los días del Mesías y más allá. Y todo este libro de Mishneh Torah está lleno de profecías y de futuros para todo lo que habrá de venir al mundo. Él nos explica que el discurso de Moshe no pertenece solo a aquel momento, sino que es un discurso eterno, dirigido a todas las generaciones y a todas las almas. Por lo tanto, también a nosotros hoy en día. En sus palabras está codificada la ley del desarrollo espiritual. ¿Y cómo esto se relaciona con nosotros? Recordemos que las historias, las leyes y los personajes de la Torá describen fuerzas y estados que existen dentro de nosotros en nuestro camino hacia la tierra de Israel. Ahora recordemos también que la tierra de Israel simboliza un grado más elevado de desarrollo interior, de llegar realmente a ser semejantes al Creador, cuya cualidad es el amor y el otorgamiento.
Pero antes de entrar en este nuevo grado, nosotros necesitamos hacer un resumen. Ese resumen es un resumen interno de todo el camino que pasamos. El Rav Lightman nos explica en el siguiente clip por qué es que necesitamos este resumen. Rav Lightman, ¿por qué hace falta todo este resumen? Porque acá no hay nada nuevo. ¿Qué pasa aquí? No, la Torah está llena de resúmenes. En muchos lugares nosotros vemos que hacen como un resumen. ¿Cómo se puede pasar al próximo estado si no hay un resumen, si no hay un resultado claro del estado anterior? Que el estado siguiente se construye sobre el anterior. Es un resumen del grado anterior, todo el grado del desierto es muy importante. Es un grado de preparación muy grande, como dije, que es que Binah prevalece sobre Malhut, que a cada paso en el que van, cada paso que hacen, es ascender a la fuerza de otorgamiento por encima que gobierne sobre la fuerza de recepción. Que cada vez que se revela algo dentro del hombre, un deseo egoísta, su deseo de hacer alguna acción en intención de beneficiarse a sí mismo, se frena a sí mismo y piensa cómo cada acción puede hacerla en beneficio de todos, en beneficio del prójimo, para llegar del amor al prójimo al amor al creador, que es la meta final. El grado del desierto es una gran preparación para entrar en la tierra de Israel. El Rab lo llama la elevación de Binah sobre Malhut. Elevar la cualidad de otorgamiento y amor por encima del deseo egoísta de recibir para uno mismo, ¿no? Y cuando la persona avanza hacia la tierra de Israel, entra en una nueva etapa espiritual. Pero ese grado se construye sobre todo lo adquirido en el desierto. Por eso es necesario detenerse y hacer un resumen. ¿Qué alcancé? ¿Qué aprendí? ¿Y qué herramientas obtuve para continuar? O sea, no se trata simplemente de recordar las historias de lo que pasó, de leyes o los principios espirituales que adquirimos o todas las preparaciones para el siguiente grado, sino que este proceso es eterno porque le corresponde a toda alma. Proceso de elevarse por encima del amor propio y avanzar hacia la cualidad de otorgamiento y entrega. El desierto y la tierra de Israel representan dos grados fundamentales en ese desarrollo, digamos que interno de cada persona. Por eso, en realidad, el discurso de Moshe resume el grado del desierto y nos da la base como para seguir adelante. Y también en nuestra vida, cuando comenzamos una nueva etapa, conviene mirar dentro de nosotros y preguntarnos qué atravesé, qué herramientas adquirí, a dónde no quiero regresar. Así podemos aprender del pasado, pero con el rostro dirigido hacia el siguiente grado de nuestro desarrollo. Luisa, ¿tenemos preguntas? Si eran, ¿podemos aprender del pasado? Claro que sí. Y cuando recordamos el pasado, también podemos traer junto con esto todo tipo de sensaciones de esas experiencias. Por ejemplo, nostalgia, alegrías, remordimientos, todo tipo de emociones, incluso negativas, positivas. La pregunta, ¿acaso esto nos ayuda de alguna forma a avanzar en la espiritualidad? ¿O bajo qué condiciones debemos traer el pasado para continuar? Sí, si te acordás, nosotros vimos, conocemos la parashá de Sodoma, que la mujer de Lot mira para atrás, que le dijeron que no mire para atrás, y ella miró para atrás y se volvió una estatua de sal, porque ella no, no pudo resistir la tentación y miró para atrás. Por lo tanto, ella quedó con esa añoranza del pasado, de la buena vida que ella tenía en Sodoma y que ahora perdió todo porque Sodoma fue destruida. O sea que vemos que no es tan bueno mirar para el pasado siempre. Hay casos en el que sí es bueno y casos en el que no. Nosotros podemos sumergirnos en la nostalgia y quedarnos ahí varados, soñando que todo tiempo pasado fue mejor. Y acá no es la idea. La idea es que esta recapitulación, este resumen,
sirve para hacer reordenamiento, un conteo de todo lo que pasó, como para entender en qué situación nos encontramos ahora y con qué fuerzas contamos, todo lo que atravesamos, todo lo que tenemos para agradecerle al Creador también. Es un momento como para tomar todas esas fuerzas y con esas ir avanzando. Y no es que simplemente vivimos ahora en el presente, sino que tenemos un montón de también fuerzas del pasado que nos pueden llegar a ayudar para nuestro próximo grado. Y cuando avanzamos en la espiritualidad, descubrimos que nuestro deseo egoísta crece, que se revelan nuevas guerras, desafíos más grandes, incluso rupturas fuertes. Si yo pongo un ejemplo de mi vida, cuando yo observo a mis hijos, ellos a veces pelean, pero en la medida que crecen, esas diferencias como que se marcan más y, y las discusiones son más fuertes. La pregunta es, ¿cómo podemos aprender de nuestros errores para no caer en lo mismo una y otra vez? Justamente en esta recapitulación, en este resumen, uno empieza a ver por todas las correcciones que uno fue pasando. Y uno en realidad no puede corregirse y no puede cambiar si uno no siente el mal en uno. Y todo este camino que nosotros vemos de todas las guerras que hay, de todos los problemas que pasan acá en las historias que leemos, es que el mal todo el tiempo se revela y quiere prevalecer. Y está la fuerza la, de la Torá, del trabajo interno que hace la persona, como para reconocer que ese egoísmo es algo malo y que los errores en realidad y todos los problemas surgen de ese egoísmo. Entonces, en la medida que nosotros lo identificamos como algo malo, nosotros podemos atraer la luz, que esa luz viene y corrige ese egoísmo. Y es la misma luz la que no nos permite volver otra vez a cometer el mismo error. Incluso si a nosotros nos parece que nosotros volvemos a caer en los mismos errores, nunca es el mismo error, sino que es una etapa más avanzada del egoísmo que se está constantemente desarrollándose. Y al hacer este resumen sobre la etapa del desierto, dices que es necesario detenerse y preguntarse qué herramientas obtuvimos para poder continuar. Y me pregunto, ¿cuáles son estas herramientas espirituales que ya adquirimos en esta etapa del desierto que hoy puedo usar para avanzar? ¿Y cómo usarlas? Toda la etapa del desierto, como vimos, es que la fuerza de Binah prevalece sobre la fuerza de Malhut. O en otras palabras, que la fuerza de la fe prevalece por sobre el deseo egoísta. O sea, todo el desierto son etapas en las cuales nosotros empezamos a trabajar con lo que es la grandeza del Creador y la fuerza de la fe que nos permite elevarnos por encima de nuestro egoísmo y poder enfrentarnos ante todos los problemas que nos van surgiendo en el camino. Y empezamos a entender que todos estos problemas en realidad son para que nosotros avancemos. Los podemos empezar a usar, estos enemigos los podemos empezar a usar a nuestro favor. Y eso es lo que nosotros aprendemos durante toda esta etapa del desierto y aquí ya empezamos a estar listos para entrar en lo que es la tierra de Israel, que es una etapa completamente diferente. Vamos con el próximo tema en la cita número 3. Y fue en el año 40, en el mes undécimo, el primero del mes, que Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado para ellos. ¿Quién nos habla en este discurso? Es Moshe, Moisés, ¿no? El más grande de los profetas. De hecho, todo el libro de Dvarim es un largo discurso suyo. ¿Y qué tenía Moshe de especial? ¿Qué significa ser el más grande de los profetas? ¿Acaso nosotros también podemos llegar a alguna vez al grado que él alcanzó? Leamos la siguiente cita. Y este es el asunto de la alabanza de Moshe, nuestro maestro, la paz sea con él, porque la palabra del Creador estaba realmente en su boca sin ningún cambio, y la Shejiná hablaba desde su garganta, pues él era completamente santo para el Creador. Y cuando Moshe hablaba, era considerado como, por así decirlo, el Creador hablara en el grado superior. Como está escrito, boca a boca hablaré con él. Durante todos los días en que enseñó a Israel, estuvo en ese
gran grado en el que todas las luces superiores pasaban a través de él sin ningún impedimento ni cambio. Y esto es, pues, lo llamaste siervo fiel. El aspecto de fiel significa que no quedó nada en él, como un conducto y un canal puro y limpio para que se revistiera en él la palabra del Creador. Bueno, aquí el autor de Tiferet Shlomo compara a Moshe, nuestro maestro, con un conducto. Él recibía lo que venía del Creador y lo transmitía a los demás de forma limpia, sin cambiarlo. Esto, para lograr algo así, hay que elevarse por encima del intelecto humano. Por eso se le llama fiel, porque permanecía adherido por completo a la fuente. O sea, él recibía directamente las palabras del Creador, su luz y la fuerza del amor, y la transmitía sin mezclarlas con cálculos personales. Es un cli completamente distinto. Un cli es una vasija. Y lo más importante es que los cabalistas explican que este potencial en realidad existe en cada uno de nosotros. Toda persona puede desarrollarse hasta llegar a un grado así. Veamos el siguiente clip del Rav Lightman. En cada uno se encuentra la cualidad de Moshe, Aarón, Yosef, David, Jacob, Abraham, Isaac, y así sucesivamente, a todos, a cada uno. Por eso, con esto podemos realmente llegar a un estado que podemos conectarnos con todos, entender toda la Torah desde su principio hasta el final y al revés, debido a que nosotros nos activamos a nosotros mismos, es deseable que nos corrijamos y nos activemos del grado más elevado como Moshe, porque no se levantó un profeta como Moshe. Bala Sulam escribe en su artículo La sabiduría de la Kabbalah y su esencia lo siguiente. Está escrito acerca de Moshe, nuestro maestro, y el Señor habló con Moshe cara a cara como un hombre hablaba con su amigo. Y cualquier persona puede ser como Moshe, el leal pastor. Sin duda alguna, cualquiera que vea el desarrollo de la creación que se presenta ante nosotros y verá y comprenderá el gran placer del operador cuya acción se va desarrollando hasta adquirir esa maravillosa sensación de poder conversar y tratar con su creador como cuando un hombre habla con su amigo, ¿no? Vean lo que es Moshe. Puede hablar con el creador cara a cara, hablar con él así. La grandeza justamente de Moshe está en su capacidad de transmitir la fuerza de amor del creador como un conducto limpio. O sea, nada proviene del mismo, todo pasa a través de él. Y esa también debe ser nuestra aspiración, pero no se trata solo de admirar al gran líder que fue Moshe. Obviamente que sí fue un gran líder y sí tenemos que entender esa grandeza. Sin embargo, los cabalistas nos explican que Moshe es un grado que cada uno de nosotros debe alcanzar dentro de sí. O sea, también tú que estás mirando ahora tienes ese potencial, ¿no? Encontrar esta cualidad de Moshe que hay en ti y permitirte que esta cualidad te guíe. Por eso ese punto se le llama Moshe, de la palabra limshoch, que es extraer, porque nos extrae la materialidad y del ego y nos dirige hacia algo más elevado, hacia la búsqueda de la fuerza divina. En la vida, digamos, vemos personas que son extraordinarias en la ciencia, el deporte, ¿no? Las finanzas y muchos otros campos. Y nos preguntamos, ¿yo también podría llegar tan lejos? ¿Tengo suficiente talento, inteligencia, suerte, ¿no? Y aquí la diferencia es enorme. El punto de Moshe no nos lleva a perseguir pequeños llenados pasajeros, sino que nos eleva hacia un bien absoluto y eterno. Y lo más hermoso es que esa fuerza existe en el corazón de cada persona. Es una fuerza capaz de sacarnos de una percepción muy pequeña y limitada de la realidad y conducirnos hacia los mundos superiores. Y cada uno de nosotros, si quiere, puede llegar a ser tan grande como Moshe, si tiene ese deseo de serlo. Y para eso no hace falta ni educación, ni suerte, ni un talento especial, sino que cada uno puede hacerlo tal como es. Solo falta el deseo. O sea, el deseo de revelar estos grados superiores, de avanzar por el camino que ofrece la sabiduría de la Kabbalah y de descubrir todo el bien que nos espera.
Luisa, tenemos más preguntas. Qué grandeza de Moshe. Bueno, y en nuestra vida tenemos muchas aspiraciones. Entre esas es que siempre buscamos ser mejores personas cada vez para disfrutar al máximo en todos los niveles de mi vida, profesional, familiar, económico. Y hoy, al hablar de Moshe, de esa cualidad tan especial, despertamos realmente esa necesidad de mantenerlo vivo en medio de todo esto, que realmente ese punto no se pierda de nuestra vista. En el día a día, ¿yo cómo puedo activar dentro de mí el punto de Moshe? ¿Qué significa esto en la práctica? En la práctica y en el sentido cabalístico, Moshe simboliza el punto en el corazón, que es el comienzo del alma. Y en la medida que nosotros vamos trabajando, invirtiendo en nuestra espiritualidad y permitimos que este punto en el corazón prevalezca por encima del resto de los deseos, que sea más importante que el resto de los deseos, o sea que para mí la espiritualidad se vuelva algo importante en mi vida, que ocupe un lugar importante en mi corazón. Entonces, esta fuerza puede empezar a crecer en esa medida que yo lo voy cultivando. ¿Y cómo se presenta esto en el día a día? En el sentido del propósito de lo que yo estoy haciendo, de para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Cuál es el propósito de la vida? Mejor dicho, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y esta pregunta es una pregunta eh, que es una pregunta muy fuerte si uno se la cuestiona todo el tiempo. ¿Por qué hago lo que hago? Si yo empiezo a darle propósito a mi vida y cada cosa que hago tiene un propósito. Eso es la forma para mí de activar el punto de Moshe, el punto en el corazón, y es lo que me va a permitir seguir la guía de mi alma, ir tras lo que mi alma dice y no tras lo que el resto de los deseos en mi corazón quieren llevarme a todos lados. Entonces, esa es mi manera de dejarme llevar por Moshe. Mira que es muy cierto, el mundo cada vez muestra más su interés por la espiritualidad. Como que reconocemos que hay algo oculto en el mundo que espera ser revelado y constantemente estamos buscando esas respuestas a las preguntas que dices, ¿no? Las más importantes, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué hay detrás de todo esto que nosotros vemos? ¿Quién es el creador? ¿Existe el creador? Anhelamos de alguna forma llegar a hablar con esa fuerza superior que está rigiendo toda la realidad. Bueno, y de hecho hay personas que aseguran que hablan con Dios hoy día. ¿Qué significa realmente hablar con el Creador boca a boca como Moshe lo hacía? Bueno, un cabalista, propiamente dicho, alcanza este nivel que puede hablar con el creador. Pero ¿qué significa hablar con el creador? Significa que la persona tiene eh, lo que se llama la intención correcta y que puede empezar a hacer todas sus acciones en adhesión completa con el creador. Significa que adquirió la cualidad de amor al prójimo, que adquirió la cualidad del amor al creador y que está en cada una de sus acciones en adhesión con el creador y puede establecer una comunicación con él. Y a mí me hace mucha ilusión. Yo creo que a muchos nos hace mucha ilusión el hecho de que aún sin tener esos talentos especiales, como por ejemplo una inteligencia prodigiosa o haber nacido en un lugar específico o tener una intuición muy desarrollada para alcanzar ese grado de los cabalistas, aún yo sin tener todos esos talentos, puedo activarla y dices que solo necesito tener un deseo. ¿Cómo este deseo influye y guía positivamente nuestras vidas hoy? En la medida que yo cultivo el punto en el corazón, lo que hablábamos antes, este punto de Moshe, que yo empiezo a estudiar la sabiduría de la Kabbalah y estar en contacto con la luz que, que hay en este estudio, esta luz comienza eh, a influir en mí, empieza a reflejarse en todas las cosas de mi vida, no solamente en las cosas espirituales, sino en mi familia, en mi trabajo, en todas las cosas que hago. O sea, aquí la Kabbalah nos da una llave para
recibir una constante influencia positiva en nuestra vida. ¿Y cuál es el verdadero problema? El problema principal al cual nosotros tenemos que prestar atención y que tenemos que resolver, que es en realidad desarrollar el contacto con el Creador. En la medida que nosotros desarrollamos el contacto con el Creador, empezamos a descubrir quiénes somos nosotros y qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cuál es la raíz de nuestra alma y cómo volver a esa raíz y cómo corregir nuestra alma y poder empezar a recibir del Creador toda la abundancia que Él tiene preparada para nosotros. Vamos con la cita número 6. Y tomé a los jefes de sus tribus, hombres sabios y conocidos, y los puse como jefes sobre ustedes, jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50, jefes de decenas y oficiales para sus tribus. Y ordené a sus jueces en aquel tiempo, diciendo, escuchen entre sus hermanos y juzguen con justicia entre un hombre y su hermano y entre su extranjero. Moshe les recuerda a los hijos de Israel el momento en que sintió que no podía afrontar solo los problemas del pueblo. Por eso los organizó en miles, en cientos, ¿no? En 50 y decenas y nombró jueces. Todo eso para que lo ayuden a él. Él estaba juzgando a todos, todos sobre Moshe, todo solo él lo hacía. Esos jueces le dio una orden especial. Escuchen entre sus hermanos y juzguen con justicia entre un hombre y su hermano, y entre su extranjero. O sea, los cabalistas descubren en este versículo un gran secreto para protegernos de los acontecimientos difíciles llamados dinim, que son juicios. Pero ¿qué se oculta entre estas palabras? El libro Maor Shemesh nos da algunas señales y trataremos de descubrirlas juntos. Solo tengamos presente algo desde el comienzo. Cuando la Torá habla de jueces, no se refiere únicamente a quienes se sientan en un tribunal, sino también al juez interno que vive en cada uno de nosotros y que constantemente juzga a los demás. Cita número 7. Y ordené a sus jueces en aquel tiempo diciendo, escuchen entre sus hermanos y juzguen con justicia entre un hombre y su hermano, y entre su extranjero. Rashi explicó, y entre su extranjero, este es su litigante, que acumula cosas contra él. Es sabido que escuchar es un lenguaje de reunión. Escuchen entre sus hermanos significa que se reúnan juntos en amor, hermandad y amistad, y por medio de esto juzguen con justicia. Es decir, que todos los dinim, todos los juicios son apartados y endulzados con misericordia, y se revelan en el mundo misericordia completa y hasadim revelados por medio de la conexión. Cada uno de nosotros juzga constantemente a los demás y acumula cosas en su contra. Vemos con facilidad lo que no está bien en quienes, ¿no? En quienes nos rodean, pero no vemos eso sobre nosotros mismos, ¿no? Somos clementes con respecto a nosotros mismos y nos perdonamos. Todos funcionamos así. Sin embargo, todo esto genera después explosiones con los demás, ¿no? Esto se llama dinim duros, juicios duros. ¿Y cuál es la solución? Hay que dejar de lado eso de, no, yo tengo razón y los demás están equivocados. Ustedes están equivocados. Solo yo tengo razón. O sea, salir de lo que es nuestro punto de vista personal y llegar a un nuevo lugar de encuentro. O sea, escuchar antes de hablar y buscar una conexión basada en el amor, en la hermandad y la amistad. Sentir que todos somos hermanos, que nos apoyamos y nos amamos. O sea, tenemos que hacer todo un esfuerzo para eso, porque lo natural es descalificar a los demás. Ese es lo que hace nuestro ego. Si empezamos a hacer esto, empezamos a ver también, o sea, empezamos a mirar a los demás bajo una nueva luz y nuestras relaciones se vuelven mucho más agradables. Pero no solamente eso, sino que el creador aparta de nosotros las fuerzas dañinas. ¿Por qué? Porque esas fuerzas dañinas externas justamente vienen para recordarnos, ¿no? Que tenemos que alcanzar lo que es el amor al prójimo y que en realidad tenemos que tratarnos como hermanos y antes que nada tenemos que permanecer unidos. Y así despertamos sobre nosotros una supervisión superior llamada Hasadim revelados. Y como nos explican los cabalistas, endulzamos los juicios desde su raíz. Luisa. Bueno, dejar de lado el yo tengo razón y ustedes están equivocados es todo un desafío, porque realmente sentimos que tenemos razón y de hecho dirigimos toda nuestra vida basados en esta razón.
tomamos las decisiones más importantes de nuestra vida pensando en lo que consideramos correcto según nuestra propia razón. Decisiones como, por ejemplo, con quién me caso, si tengo hijos o no tengo hijos, si me mudo de país o no. Entonces, ¿cómo damos este paso tan difícil y empezamos a alejarnos de este comportamiento del yo tengo razón? Nosotros medimos las cosas según nuestro beneficio propio. Y ese es nuestro punto de vista. Lo que nos provee mayor beneficio, mayor placer, eso es lo que nosotros usamos como medida de la razón, de lo que es justo, de lo que es correcto. Y acá hay una cosa que es un poco difícil de entender, pero en la medida que nosotros estamos con personas que quieren el beneficio del creador, y estamos en una sociedad así, entonces podemos empezar a movernos de esta razón estrecha del egoísmo y que se nos abra un entendimiento superior de cuál es, digamos, eh, la voluntad del creador y cómo a través de la unión, como vimos en la cita de Mao Vashemesh, cómo a través de la unión nosotros podemos alcanzar una justicia superior también. Y no la justicia del egoísmo, sino una justicia que sería lo correcto para mí en relación con todos. Y eso es un poco difícil porque quizás eso va en contra de mi propio beneficio. Sin embargo, en la medida que nosotros nos conectamos, estamos subiendo un nivel espiritual y empezamos a entender las cosas de otra manera. Empezamos a obtener una razón superior y no la actual. Eso es quizás un poco avanzado de entender esto y hace falta hacerlo con más personas, con todo un grupo de personas que entienden que el amor al prójimo tiene que estar por encima del amor propio y juntos quieren construir relaciones de este tipo. Y en la medida que uno se encuentra en una sociedad así, uno empieza a tener la fuerza como para salir de su egoísmo y empezar a desarrollar la cualidad de sentir la razón superior. Qué bello sería construir una sociedad así. La verdad que es muy hermoso pensar y es ideal vivir bajo esta búsqueda de conexión basada en ese amor, en la hermandad, en la amistad y sentir que realmente somos hermanos, que nos apoyamos, que nos queremos. ¿Cuál es la base, el fundamento de esta hermandad, de este amor que queremos construir en la sociedad? La base está en que nosotros queremos darle contento al creador en lo que hacemos. Que nosotros queremos, no es que queremos hacerle el bien a los demás simplemente por hacerles el bien o alcanzar el amor al prójimo para amar al prójimo, sino que eso esté dirigido al creador. Que lo que nosotros queremos en realidad es desarrollar cada uno su contacto con el creador, como vimos con Moshe. Cada uno tenga ese contacto con el creador y que sienta que las cosas que hace por los demás, eso en realidad se lo está haciendo al creador y el creador puede ver las cosas, puede ver el corazón de cada uno y puede en realidad recompensar a cada uno según su propio esfuerzo, que él sabe qué es el esfuerzo que hace cada uno y cuál es en realidad em, cuál es la recompensa que se merece por ese esfuerzo. Entonces, si nosotros entramos en una sociedad así que quiere darle contento al creador, todos los valores de esa sociedad son completamente diferentes. Y Bala Sura me escribe un montón sobre eso. Y también tenemos un podcast en el canal de YouTube que se llama De cara al futuro, donde Bala Sura empieza a contarnos de esta sociedad del futuro. Porque para un cabalista ver el futuro no es un problema. Él ve todas las fuerzas que actúan en la naturaleza y nos dice, así va a ser el futuro del mundo, una sociedad basada en el amor al prójimo que alcanza al Creador. Y trayendo de ejemplo otra vez a mis hijos, porque parece que tengo aquí un ejemplo muy vívido. Cuando hay una discusión entre ellos, están realmente parados en su opinión y son opuestas. Y pareciera que nada los mueve.
Y se culpan. Él tiene la culpa, no, él tiene la culpa. Bueno, no lejos tampoco de lo que vemos muchas veces en nosotros, los adultos, y en la situación global. Como madre o como una persona que ya tiene cierta conciencia de esta hermandad, ¿cómo guiamos una situación de estas en la que queremos transmitir una solución a este problema? Lo primero sería uno mismo como padre tiene que formarse y entender eh, la naturaleza de uno. Y obviamente que es la misma naturaleza de todos, también de los hijos. Y poco a poco explicarle a los niños cómo es nuestro ego, cómo nos embauca, cómo nos hace daño, cómo hace que hagamos daños uno al otro. Y en realidad que nosotros, de qué manera podemos manejarnos con eso. O sea, que cada niño entienda esto, ¿no? Entienda que lo que nosotros tenemos adentro nuestro es nuestro egoísmo y que nosotros queremos prevalecer sobre el otro, competir y ganar, echarle la culpa al otro, todo lo que decís, que eso es natural y todos lo vemos. Sin embargo, la Kabbalah nos ofrece lo que se llama la sabiduría de la conexión, que es la sabiduría que nos enseña de qué manera nosotros podemos desarrollar la fuerza de la conexión por encima de nuestro ego. Y en la medida que empezamos a trabajar en eso, es algo que lo empezamos a captar como intuitivamente, que ahora el ego se está, ¿cómo se diría? Se está revelando y quiere eh, empezar a dominar. Nosotros tenemos que empezar a desarrollar esta conciencia de que no nos vamos a identificar con él, sino que entender que es natural esta reacción. O sea, hay que pasar por todo un proceso de formación educativa, tanto padres, hijos, familias, y empezar a entender de qué manera lidiar con este tipo de reacciones tan naturales, tan cotidianas, que muchas veces nos hacen ¿no? pasar por momentos no tan agradables. Los mismos niños no disfrutan tanto de eso. Vamos por el desarrollo del próximo tema en la cita número 8. Y nos volvimos y subimos por el camino de Bayán, y salió Og, rey de Bayán, a nuestro encuentro, él y todo su pueblo, para la guerra en Edrei. El Señor me dijo: no le temas, porque en tu mano lo he entregado a él, todo su pueblo y a su tierra, y harás con él como hiciste con Sihón, rey de Amorreo, que habitaba en Heshbón. Y a Josué le ordené en aquel tiempo, diciendo: tus ojos han visto todo lo que hizo el Señor su Dios a estos dos reyes. Así hará el Señor con todos los reinos por donde tú pases. No le teman, porque el Señor su Dios es quien lucha por ustedes. Moshe le recuerda al pueblo las guerras que atravesaron y cómo el Creador los condujo a la victoria. También le promete a Josué y Joshua que en la conquista de la tierra el Creador luchará por ellos. Es decir, les da un respaldo completo. Les asegura que estará detrás de ellos. Pero ¿qué significa recibir un respaldo así del Creador? ¿No? ¿Y cómo se alcanza algo así? ¿Y qué debemos hacer nosotros hoy en día también para merecer este apoyo del Creador? Desde la interioridad de la Torá entendemos que antes de hablar de guerras, debemos mirar las guerras que ocurren dentro del corazón. Los cabalistas explican que esta promesa a Josué está dirigida a toda persona que desea desarrollarse espiritualmente. Cuando se enfrenta a cuando se enfrenta a las fuerzas egoístas que se revelan en su interior, el Creador le promete que no estará solo. Él estará con él, con la persona, y vendrá a su ayuda. Rabbi Nachman de Breslev dijo sobre esto: y a Josué le ordené en aquel tiempo, diciendo: tus ojos han visto todo lo que hizo el Señor su Dios a estos dos reyes. Así hará el Señor con todos los reinos por donde tú pases. No les temas, porque el Señor su Dios es quien lucha por ustedes. Y esto alude a la guerra principal, grande y pesada, que es la guerra principal de toda persona. La guerra contra la inclinación en este mundo. Lo principal es que no teman ni se asusten en absoluto, porque el Señor está con nosotros. Como se explica, la persona debe atravesar en este mundo sobre un puente estrecho, y lo principal es no tener miedo. Y esto es: no les teman, porque el Señor su Dios es quien lucha por ustedes. O sea, desde la perspectiva espiritual,
Avanzar hacia la tierra de Israel significa conquistar mediante la guerra contra nuestra propia inclinación egoísta. ¿Se entiende? Es como una lucha interna en la cual nosotros nos elevamos por encima del ego, construimos una actitud de amor hacia los demás y de ese modo asemejarnos al Creador y adherirnos a Él. Y justamente en esas guerras, el Creador promete estar con nosotros. Cuando dentro de la persona se levantan fuerzas egoístas que se oponen a su aspiración de amar al prójimo, Él les dice, no les teman, esta promesa es válida para cada uno de nosotros. No teman no poder vencer las fuerzas egoístas que descubren en su interior, porque el Señor es quien lucha por ustedes, y el Creador los ayudará a superarlas y a acercarse a su cualidad. Y cuando libramos correctamente de esa guerra interna, atraemos su ayuda también sobre los desacuerdos y guerras que veamos fuera de nosotros. Lo que ocurre en realidad en nuestro mundo es una consecuencia directa del trabajo espiritual que realiza cada uno de nosotros y que finalmente influye en todos. Si cada persona libra la guerra contra su propia inclinación egoísta, podremos construir la sociedad ejemplar con la que soñaron los profetas. Entonces la fuerza superior del amor residirá entre nosotros, fluirá a través de nosotros y llegará a todas las criaturas. Y volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo podemos recibir hoy el respaldo del Creador para que luche por nosotros? Cuando luchamos contra nuestra inclinación y aspiramos a adquirir su cualidad de amor, entonces comenzamos a sentir ese respaldo. Entonces, cuanto más amor construimos entre nosotros, más fuertes e invencibles nos volvemos. Porque cuando hay amor entre nosotros, el Creador está con nosotros. Luisa, Muy lindo. Y es importante identificar esta ayuda del Creador. Cuando le pedimos ayuda al Creador para que luche por nosotros, ¿cómo reconocemos que Él es quien está venciendo y no nosotros? cuanto más la persona avanza, empieza a sentir que no hay nada más que él, que no hay ninguna otra fuerza en el mundo que pueda hacer algo en contra del Creador. Eso lo escribe Baal HaSulam, está escrito en Shamati 1 de Baal HaSulam, que no hay nada más que él. Y realmente la persona empieza a sentir eso, que el Creador gobierna sobre todo. Y hay medidas en esto. Hay medidas en las cuales la persona siente que no puede hacer nada y que el creador tiene que hacerlo todo. Y hay grados como el grado del rey David, que él incluso durante las luchas que él hacía, que hizo un montón de guerras, él sentía que en todo estaba el creador. O sea que en cada acción que uno hace, siente que es el creador que está luchando y que no es él, que no es la potencia ni la fuerza de sus manos, sino que es la fuerza del creador eh, que derrota a todos los enemigos. Y para terminar, Eran, ¿qué nos llevamos en la mente y en el corazón de este estudio? Bueno, primero estamos muy felices de empezar el último libro de la Torá, el libro de Dvarim. Aquí vemos que hace una gran recapitulación Moshe sobre todo lo que pasó, ¿no? Es un momento también para nosotros que hagamos una recapitulación, que veamos también qué es lo que tenemos para agradecerle al Creador y que cómo continuamos nuestra vida, qué importancia nosotros le damos a la espiritualidad en nuestra vida y hacer un reconteo, ¿no? Una introspección, cómo queremos seguir. Después también vimos a Moshe, que es la fuerza más pura en la persona, que puede estar en contacto con el Creador, puede comenzar a hablar con el Creador y que en realidad cada uno de nosotros puede empezar a desarrollar y cultivar esta fuerza, este punto en el corazón que es el comienzo de nuestra alma. Cuanto más fuerza le demos, más cultivemos, más vamos a empezar a sentir nuestra vida llena de propósito y nos va a permitir acercarnos más y más al Creador y al propósito de nuestra vida. Muchas gracias, Eran, por guiarnos a descubrir el significado profundo de la Torá. Y a ustedes, querida comunidad, gracias por acompañarnos, por participar y por ser parte de este espacio de estudio y conexión. Si este contenido te gustó y te aportó algo, ayúdanos dándole like, suscribiéndote al canal y también compartiéndolo con quienes también puedan beneficiarse. Los esperamos en los próximos programas y los animamos a seguir enviando sus preguntas.
Para terminar, les comparto esta frase del Raf Leiman de uno de los clips. Cada paso que damos es para elevar la fuerza del otorgamiento por encima de la fuerza de recepción. Que la luz de la Torá brille siempre para nosotros y nos vemos en nuestro próximo programa de la porción semanal de la Torá según la Cábala.